Muy buenas tardes, estamos una vez más en tu programa Tu Onda Club, una radio a tu estilo, con licenciado Sergio Méndez. Sergio, un gusto que estés con nosotros otra vez. Muy buenas tardes, Hugo. Un placer nuevamente el que me tomen en cuenta en una radio tan prestigiosa como es Tu Onda Club para conversar sobre temas meramente jurídicos que la población salvadoreña ciertamente está muy pero muy pendiente. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Este día vamos a hablar un poco sobre el arrendamiento con promesa de venta. Quisiera, Sergio, que nos explicaras cómo procede este tema. Perfecto. Primero vamos a empezar a definir conceptos. ¿Qué es el arrendamiento o, como se dice en el caló popular, el alquiler? Y es precisamente cuando usted es titular de una cosa, de una res, como decían en el tiempo de Roma, bajo latín. Usted es propietario de una casa, de un inmueble, de un fundo, de un terreno, de un apartamento, de una empresa, de una bodega, etcétera. Estos son inmuebles. Sí. Por lo tanto, se celebran entre dos partes un acuerdo de voluntades donde usted le cede dentro del derecho real de dominio que goza del uso, goce y disposición de la cosa, usted le cede el uso y el goce, pero no la disposición de la cosa, es decir, disposición o destrucción de la cosa, porque eso solamente la tiene el propietario. Cuando uno vende, hace una compraventa y dice yo le cedo el derecho real de dominio y demás derechos anexos sobre este, que no es el caso. Eso es una compraventa. ¿Por qué? Usted le está cediendo esta cosa y él está pagando un precio por venderla, que en este caso usted no la está vendiendo, usted nada más la está alquilando para que la persona que se la alquila pueda hacer uso dentro de un marco legal de esta cosa. Ejemplo, ¿para qué va a ser la casa? Una casa de habitación. Entonces en el contrato se estipula que la casa va a ser destinada a una casa de habitación para habitar, para vivir con su familia. Si en un local se le va a poner para qué va a ser el local, es decir, el local va a ser un salón de belleza, se le va a colocar que va a ser para el salón de belleza. En el local se le va a colocar que va a ser para una oficina jurídica, se le va a colocar en el contrato que el local va a ser destinado para el comercio de productos o alimentos, es decir, va a ser un restaurante, se le va a consignar esta modalidad. ¿Por qué, Hugo, se le consigna? Porque es importante para el futuro que no tenga problemas el titular, en el sentido de que el titular del derecho real de dominio, el propietario. ¿En qué sentido? En el sentido de que no vaya a hacer uso de una propiedad que no se ha consignado como tal para tales efectos. Entonces, esto es importantísimo porque estamos hablando ciertamente de que la propiedad no se va a utilizar, por ejemplo, para vender elementos de consumo, bebidas alcohólicas, si no tiene los permisos, Hugo. El propietario debe determinarlo. Tampoco que esto no va a ser un bar, porque entonces se puede dar la destrucción de este local. ¿Para qué se va a utilizar la bodega? Se va a utilizar para poner resmas de papel, tela, pero no para poner elementos o productos químicos que en determinado momento puedan dañar la salud de las personas o el inmueble como tal. Por lo tanto, esto es importantísimo establecerlo, de que dentro de esta dinámica no se vaya a utilizar esto para algo muy diferente, ¿verdad? Para lo cual ya está establecido. Punto número 1. Y punto número 2, que no se vaya a subarrendar. ¿Qué significa? Que yo se lo estoy alquilando a Hugo, pero Hugo no va a subarrendar las habitaciones para sacar un comercio adicional, o que Hugo se la vaya a alquilar a un familiar. ¿Por qué? Porque yo ya investigué a Hugo. La casa no es un hotel ni un motel. Yo ya investigué a Hugo y sé que él frente a mí tiene una obligación, pero yo no sé a quién más usted puede meter dentro de la casa. Entonces, eso es importantísimo establecerlo para efectos de no tener ningún tipo de problemas el día de mañana. ¿Cuáles son las diferencias entre
Contrato de arrendamiento y un contrato de arrendamiento con promesa de venta, entonces. Ok, la diferencia conceptual ya definimos obviamente que era un alquiler, un arrendamiento. Esto pasa por otra modalidad. El alquiler como tal se debe de consignar primero en un documento público o privado. Alguien me dirá, Sergio, yo no tengo contrato. No se preocupe, los contratos pueden ser escritos o verbales. El problema, Hugo, es que si usted no tiene un contrato bajo todos los requisitos, las solemnidades que la ley ya ha franqueado, el día de mañana usted, para demostrar el incumplimiento, primero tiene que ir a demostrar la existencia de una relación contractual. Entonces es mucho más tardado en los tribunales. Y después de eso, cuando ya lo ha demostrado por medio de testigos, demostrar exactamente de que esta persona le quedó debiendo dinero, le destruyó su casa, le destruyó su local, y el depósito como tal que estableció no cubre todo el valor de los daños que le ha ocasionado. Entonces esto es importantísimo, Hugo, buscar un abogado no cuando usted tiene problemas, buscar un abogado para no tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando usted va a alquilar algo, usted lo va a hacer, Hugo, para no comprar problemas el día de mañana. Sí. Yo recuerdo el caso en mi despacho legal de unas personas que llegaron y en ese momento se interrumpió la firma del contrato. A firmar se iba. El problema es que cuando la señora iba a firmar una letra de cambio dijo que no quería. La letra de cambio es un medio cambiario que va de la mano precisamente con un contrato para la ejecución de este, por falta precisamente de pago, pero no solamente por pago, sino que también el lucro cesante, el daño emergente, las costas procesales o los daños que se originaron también tienen que ser cubiertas, no porque haya el inmueble al final lo haya dejado bien pagado hasta el día y se va pagando con anticipación el mes. Y sí, se deja también el depósito es similar al mes. Puede ser mayor, por supuesto, si el contrato es ley entre las partes y se puede pactar cualquier cosa. En esa oportunidad, Hugo, la persona dijo, no, yo no quiero firmar una letra de cambio. Y entonces yo le saco normalmente cheques o fechados. Sí. Pero la letra de cambio, que es un elemento cambiario, valga la redundancia, al igual que el cheque o el pagaré, la señora, no, yo no lo quiero. Y la señora cometió una infidencia en decir, mire, es que yo voy a tratar siempre de pagarle al día. Uy, ahí se acabó el negocio. ¿Por qué? Porque cuando usted va a alquilar, usted no necesita gente que vaya a tratar. Usted necesita gente que le pague, no que vaya a tratar. Entonces, a la larga, usted está comprando problemas sobre esta dinámica, de las cuales evidentemente usted no quiere al final, ni mucho menos al principio. ¿Qué aspectos legales deben considerarse al redactar un contrato de arrendamiento con opción de compra? Primero, validar que sea el derecho real de dominio el titular de este. Y ciertamente, bajo los formalismos y las solemnidades que la ley ya ha establecido, con antelación, poderlo redactar. Es decir, en la función pública que ejerce un notario se debe establecer como válido este. Se deben de establecer también ciertas garantías, porque el contrato como tal tiene ciertamente aparejada fuerza ejecutiva, al igual que un pagaré o una letra de cambio, un cheque. Yo me decanto por un cheque porque tiene una dualidad de acciones, a diferencia de la letra de cambio del pagaré, que es emisión de cheques sin provisión de fondos y que puede ser incluso subsidiario al delito de estafa. Esto se ejerce en un juzgado de sentencia, pero si es subsidiario al delito de estafa, conoce en el ámbito penal la fiscalía. ¿Por qué? Porque el delito penal es un delito instancia de partes, sí, que se ejerce por instancia privada, no conoce fiscalía, pero cuando es constitutivo de delito, porque es subsidiario al delito de estafa, entonces sí, porque estamos hablando. Los cheques como tal se deben de protestar porque establecen la falta de solvencia económica. Entonces, son parte de los requisitos que deben de establecerse dentro de un negocio o contrato jurídico a la hora de formalizarlo. ¿Cómo se determina el precio de venta en un contrato de arrendamiento con promesa de venta? Hay tres precios siempre. El precio que usted quiere, sí, el precio que el mercado le establece y el precio que le van a dar, que son tres cosas muy diferentes. ¿Y quién lo establece? Se establece por medio del precio de mercado, pero también se establece por medio de un valúo. Usted contrata a un perito. Fíjese que en Estados Unidos o en países como Canadá,
o en países europeos se da un elemento bien interesante a diferencia de El Salvador bajo el derecho comparado. Y es que usted en El Salvador puede publicar, ya sea en un poste o en un periódico o cualquier otro medio digital, que en este caso puede ser redes sociales, donde usted está alquilando una casa o la está vendiendo, tal sea el caso. Pero en los Estados Unidos, o en este medio, como nosotros le decimos, del common law, se establece el derecho anglosajón, se establece, Hugo, que dentro del condado que está ubicada la casa, usted, como todo es público en Estados Unidos, en Canadá, usted puede saber quién era el propietario anterior, cuánto pagan de impuestos, por qué se elevó los impuestos dentro del condado, que son cosas muy diferentes al gobierno, el condado como tal, donde está ubicado, pero también usted puede saber en cuánto se vendió o se está alquilando la casa de su vecino. ¿Por qué no? Y entonces ese es el punto de referencia para establecer en cuánto la va a alquilar usted y en cuánto la va a comprar. Es más, si usted es un inversor y usted quiere comprar la casa para alquilarla, usted puede saber en cuánto se alquila, con simple y sencillamente meterse a un portal del condado, y el mismo condado ya tasa en base al precio cuál van a ser los impuestos anuales que usted va a pagar, que pueden ser anuales o en determinado momento puede ser a prorrata, pero usted tiene que contratar un seguro, y el seguro en determinadas áreas es un seguro no solamente por daños o un seguro por vida, sino que un seguro por inundación. Y en estados donde sucede con mucha más frecuencia, eso en los estados donde tienen incidencia sobre los tornados, por ejemplo la Florida, ¿sí? Colindantes con la costa, México, Nuevo México, Cancún, etcétera. Son estados que en algún momento tienen tienen un factor de riesgo diferente a lo que los tienen los otros, pero eso no significa que Houston, por ejemplo, no los tenga. ¿Por qué? Porque los tornados mismos se pueden formar no necesariamente en el mar, sino que pueden formar en la ciudad. Lo que pasa es que agarran más fuerza en el mar, porque se están alimentando de agua. Y entonces eso daña las viviendas. Y eso es interesante saberlo previo antes. Usted da dinero en la casa de título. La casa de título le sirve para poder sanear todos los gastos de cierre o los gastos finales, que son los del abogado, que son las de las dos de realtor. Porque en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, usted no puede hacer ningún negocio si no hay una realtor de por medio. Usted no puede saltárselo. Eso es imposible, eso es inconcebible, eso no sucede. Y la realtor se va a entender con usted porque es la que le va a cuidar sus intereses, la que va a ir a verificar que todo esté bien. Antes de comprar o alquilar una casa, usted le paga una inspección. Sí. Si la casa como tal la va a alquilar o la va a vender, está dentro de una asociación o ADESCO, que nosotros le llamamos, para que vayamos bajo un derecho comparado. Y usted tiene que pasar sobre la ADESCO, sobre la asociación, un permiso, y la asociación puede venir y le reserva el derecho de admisión. Y le puede decir, magnífico, usted la quiere alquilar, pero nosotros no lo admitimos en la asociación. ¿Por qué? Porque nosotros ya los investigamos. Pero para investigarlos tienen que pagar dinero a la asociación. Y una vez viviendo en la asociación, quien paga el dinero por vivir en la asociación, porque tiene una gran cantidad de amenidades, no es la persona que la alquila o la arrenda, es la propietaria que tiene que pagar, porque la relación no es con el inquilino, sino con el titular del derecho real de dominio. Ahora, ya nosotros definimos conceptos, Hugo, de qué es esta figura jurídica dentro de una parte que anteriormente había sufrido un proceso de atomización en derecho, que es lo que nosotros conocemos como la ley de inquilinato, que ya no existe, la absorbió nuevamente el Código Civil o mercantil, tal sea el caso. Si es mercantil es porque es empresa, es comerciante en potencia, ya hemos establecido cuáles son los dos criterios, y si es particular es el Código Civil. Dentro de esta dinámica, para poder establecerlo, por dónde se va a ir esta situación, entonces lo importante es decir que existe la otra figura, que es con promesa de venta. Y la promesa de venta es que usted tiene que ser el titular del derecho real de dominio. Usted no puede vender una expectativa. Es decir, fíjese que yo soy el heredero. Ah, de veras, sí, es que el de cuyo causante, la persona que murió, él era mi papá, él era mi abuelo, mi tío. Y entonces, inclusive en una herencia atestada, ya no digamos en una intestada,
me ha dejado a mí todo. Sí, primero sigue el procedimiento para ver si no surge alguien que tiene igual o mejor derecho con usted y después hablamos, porque entonces usted se puede llevar una sorpresa al final del túnel. Sí, al final del túnel se puede encontrar una sorpresa donde a esta persona se le cayó el negocio. ¿Por qué? Porque surgió otra persona que tenía igual o mejor derecho. Entonces usted solo compró un 50% y no el otro 50%. Y entonces usted me va a decir, mire, y dentro de todo esto se da la estafa. No, porque la estafa, como ya le hemos establecido, requiere dos elementos. El ardilo medio de engañar, y usted no fue engañado, porque él le dijo que él tenía una expectativa. Es más, usted quiere vender la casa y la casa no es suya porque la está pagando al banco. Le doy la noticia, cosita linda, que la casa no es suya, es del banco. Usted la está pagando. Hasta que usted no la termine de pagar y no tenga la cancelación registrada, valga la redundancia, para ser oponible a terceros en el Centro Nacional de Registro, la casa no es suya, es del banco. Si usted no la paga, el banco se la quita. Por lo tanto, usted, a veces esos letreros de vendo derecho, ¿derecho de qué? Eso no existe. Eso se da en el caló popular, en el tráfico normal, pero no en el tráfico jurídico. Eso no existe. Y vos la seguís pagando. ¿Qué pasa si vos no la seguís pagando? El día de mañana, quien queda mal en el récord es la persona que la sacó. Sí, sí. Entonces eso no existe. La promesa de venta es cuando usted es el titular del derecho real de dominio y se establece que luego de 1 o 2 años, el primero que lleva la oportunidad, que es el derecho de prelación, va a ser usted. Pero si usted no la puede comprar, entonces se la vamos a vender a otro. Sergio, una de las preguntas que me hacen por acá son ¿cuáles son los beneficios y riesgos que para el arrendador en un acuerdo de arrendamiento con opción de compra? ¿Cuáles son los riesgos? Para él. Los beneficios. Para él. Para el arrendador. Ajá, y arrendante. Ajá. Ok, listo. Entonces estamos separando esto. Ok. Dentro de esto, el primer riesgo es no realizar ningún negocio jurídico o no acudir ante la función pública, que es el notario. ¿Por qué? Porque muchísimas personas dicen es que nosotros nos conocemos o somos familiares. Señores, en caso de incumplimiento, déjeme decirle que la relación familiar se acabó, y no solamente la suya, sino que la de toda la familia. Aquellas fiestas navideñas y de fin de año se acabaron, se pasó llevando a la familia, porque de pronto en la familia toman bandos. Punto número 1, si usted las cosas no las hace conforme a la ley, lo ha establecido con antelación, el día de mañana no invoque la ley. Ejemplo, usted viene y va a denunciar en fiscalía. Fíjese que Juanito me ofreció que me iba a sacar la visa y yo le pagué $3,000. Me dijo que me iba a llevar a Estados Unidos. Él es coyote. Perfecto. Ok. La primera pregunta para el supuesto ofendido es: ¿y dónde se saca el pasaporte? En el Ministerio de Gobernación. Listo. ¿Y dónde se saca la visa? En la Embajada de los Estados Unidos, en la Embajada de México, en la Embajada de Canadá. Listo. Y si usted sabía dónde se saca, ¿qué tenía que ir con un coyote? Usted es parte del delito, perdóneme, pero usted estaba consintiendo. Entonces no me puede venir a invocar un derecho jurídicamente vulnerado cuando el que lo vulneró fue usted. O tú podrías llegar de pronto a la fiscalía a denunciar: fíjese que yo vengo a denunciar a Eduardo porque me dijo que me iba a traer un cargamento de droga de Colombia y no me lo ha traído. Vengo a denunciar a Esteban porque él me iba a traer un cargamento de armas. Vengo a denunciar a Juanita porque me dijo que se iba a acostar conmigo y yo ya le pagué y no se quiere acostar conmigo. Esas actividades tienen que ser el objeto lícito y causa lícita. Tú no lo puedes hacer. Punto número 1, para establecer sobre qué. Yo no te puedo a ti alquilar algo que yo no soy el derecho real de dominio o el titular, a menos que yo tenga un poder de una persona que no se encuentra en el país y que me faculta como tal. El mandato es específico y yo no puedo ir más allá de lo que a mí me ha establecido. Si el mandato dice que es para alquilar, yo no la puedo vender. Y se dice que es para vender, yo no lo puedo alquilar. Y si aún así tú me alquilas algo el día de mañana, tú mismo estás generando factores de riesgo para que el día de mañana tú quedes desprotegido. Entonces, dentro de un contrato, una vez tú lo celebras, también hay otras cláusulas. Y una de ellas es la que te mencionaba, un hecho cambiario.
elemento cambiario. Yo prefiero el cheque por las razones que ya te expuse, pero adicionalmente a eso también una persona que termina como garantía fiduciaria, que es el fiador, pero además de eso también establecer, investigar a la persona que te va a pagar, pero además de eso establecer para qué va a ser el objeto del inmueble o el fondo o el terreno o el apartamento o la bodega y verificar que al final va a ser para eso. ¿Por qué? ¿Qué te parece el día de mañana donde tú alquilas una casa y cuando te venís a dar cuenta la casa esta estaba siendo ocupada para traficar droga? ¿Quién crees que va a ser el responsable y a quién crees que va a ir a traer la fiscalía? A usted. ¿Ok? Sergio, para ir terminando, ¿es posible renegociar los términos del contrato durante el periodo del arrendamiento? Dentro del contrato, cuando ya está en vigencia, sí. Y en la pandemia es el mejor ejemplo que te puedo dar. Muchas personas, para que no se fueran, porque el trabajo se volvió de casa, entonces tú tenías que dejar los locales. O de pronto en la pandemia las casas ya no las podían seguir pagando. Entonces renegociaron el canon de arrendamiento y lo bajaron para que esta persona pudiera seguir alquilando la casa o el local, indistintamente que tenía un contrato de alquiler de promesa de venta. Ok, Sergio. Bueno, hemos llegado al final, Sergio. Gracias por siempre estar acompañándonos en tu programa Tu Onda Club, una radio de estilo, siempre con tu reflexión, Sergio. Muchísimas gracias, te agradezco la deferencia y por supuesto para hablar como todas las semanas sobre estos temas que la gente está muy pendiente y por supuesto son parte de los tópicos que solicitan dentro del canal y la radio para poderlos abordar. Usted quiere celebrar un negocio jurídico, hágalo antes, busque a un abogado, no cuando tenga problemas, no venga a comprar problemas. Gracias. Bueno, hemos llegado al final de tu programa Tu Onda Club, una radio de estilo. La esperamos a la próxima y que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones.